Muy bien, hermanos, una vez más damos gracias al Señor por esta parte también de nuestro culto que tiene que ver con el mensaje de la palabra de Dios, aunque ya en la escuela dominical también tuvimos un buen mensaje. Y seguimos, hermanos, con el estudio de Mateo, así que les invito a abrir la Biblia en Mateo capítulo 23. Es el pasaje donde hemos llegado hoy, Mateo 23. Estamos llevando una serie de sermones expositivos con la ayuda del Señor en el Evangelio de San Mateo, tratando de que el Espíritu Santo nos ayude a entender la palabra y de esa manera entender esta revelación que Dios nos ha dejado. Entonces, ahí en Mateo 23, 11, 12 dice lo siguiente, vamos a leerla de una vez. Dice: el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Ahora, el Señor Jesucristo acaba de decir eso porque está acusando a los fariseos. Ha dicho de los fariseos que a ellos les gusta ostentar, usar vestimentas especiales, pero además de eso son muy hipócritas, porque dicen y no hacen. Y entonces, después de esa acusación, dice a sus discípulos, les aconseja que tengan cuidado con la ostentosidad religiosa y con el exhibicionismo religioso, y les dice así: el que quiera ser mayor entre ustedes sea un servidor. Y el versículo 12: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Quisiera que nos detuviéramos ahí para pensar un poco sobre este asunto. Ahora, si uno llega a ser importante o grande por la gracia de Dios, debiera ser para servir y honrar a Dios. Si una persona llega a ser importante y se vuelve engreída, arrogante, pues mejor que no llegara a ser importante. Nuestro Señor entonces nos enseña un principio, y es el siguiente: si alguien quiere ser grande e importante en la comunidad de Cristo, debe entender que se es grande sirviendo. Uno llega a ser importante en la iglesia sirviendo a sus hermanos, a la comunidad. Entonces, ¿alguien quiere ser grande e importante en la iglesia? La fórmula es que usted podrá conseguirlo siendo un servidor de todos. ¿Alguien quiere ser el primero en la iglesia? Y eso son cosas que a veces nosotros los seres humanos deseamos. Cuando uno está en una comunidad, uno quiere ser reconocido, quiere ser estimado. ¿Y por qué no querer ser el primero también? ¿Quiere ser el primero en la iglesia? Debe convertirse en un siervo, alguien que sirve, no en un mandamás. El que quiera ser el más importante debe ser el diácono de todos. Y la palabra diácono en el griego nosotros sabemos que significa servidor. En ese sentido todos somos diáconos, todos ejercemos el oficio del diaconado, es decir, del servicio a los demás. Somos servidores los unos de los otros. Ahora, la Biblia tiene registros de personajes que han sido tristemente célebres por todo lo contrario. No sirvieron, sino que quisieron tener el primer lugar sin merecerlo. Y los fariseos, ya vimos que eran especialistas en eso, en ocupar los primeros lugares, en querer ser el más importante. También en el Nuevo Testamento nosotros hemos visto un pasaje allá que se refiere a un personaje
que quería ser importante sin servir. Y hemos leído cómo el apóstol Juan en su carta, en una de sus cartas, menciona a un tal Diótrefes, un líder en la iglesia. No se sabe qué cargo tenía, probablemente era pastor o tal vez no, o era uno de los principales en la iglesia. Pero el problema de este Diótrefes era que era engreído, mandamás, había que hacer lo que él dijera, y todo por esa ínfula de grandeza que lo caracterizaba. Eso usted lo puede leer en la tercera carta de Juan, no lo vamos a leer ahora, pero tristemente Juan dice, hay allá en la iglesia un tal Diótrefes, que ese sí que nos ha causado muchas dificultades. ¿Cómo hacen de daño en las iglesias las personas que son así? Quieren tener el primer lugar, pero imponiendo sobre los demás. Quieren que los demás estén a su servicio, pero aquí el Señor está diciendo que es al revés. Si usted quiere ser el primero, tiene que servir a los demás. Entonces nuestro Señor dirigió estas palabras, principalmente también sus acusaciones, las dirigió a los fariseos, pero son asuntos que aluden a todo aquel que se comporte como un fariseo. Si usted y yo nos comportamos como los fariseos, estas son palabras para nosotros. Y entonces el Señor pasa a decir en el versículo 12 algo que es un principio casi universal. Es como una máxima. Es como eso que llaman algunos una ley de causa y efecto. Y Él dice, el que se enaltece será humillado. Le dice a sus discípulos. Una persona que se enaltece es una persona que se ensalza a sí misma, se alaba a sí misma. Y no solo aquí, en el Evangelio, sino en toda la Biblia. Por ejemplo, en el libro de los Proverbios hay constantes alusiones a ese defecto, porque es un defecto de nuestra personalidad. Esa idea de alabarse a uno mismo, de ensalzarse a uno mismo. ¿Cómo es una persona que se enaltece? Porque el Señor dice aquí, el que se enaltece será humillado. ¿Cómo es una persona que se enaltece? Una persona que se enaltece es altiva. Y una persona altiva es una persona orgullosa, soberbia. Hay muchos factores que vuelven altiva a una persona. Muchos factores. La posición, la familia y a veces el dinero. Algunas personas, cuando llegan a poseer algún capital, se les inflama su ego. Su altivez le hace mirar a los demás por debajo del hombro. Un dicho que tenemos, ¿no? Cuando la persona es altiva, orgullosa, se enaltece a sí misma, entonces ve a los demás abajo. La palabra de Dios afirma entonces que cuando una persona está actuando con semejante soberbia, eso es un presagio de su ruina y de su destrucción. Mala cosa, porque probablemente le va a ir mal. Por ejemplo, en Proverbios 18:12, tengo algunos pasajes aquí que vamos a mirar porque es importante. Unos pasajes que a veces nosotros pasamos por encima de ellos y no nos detenemos a mirarlos. Pero aquí el libro de la sabiduría dice lo siguiente, dice, antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. Aquí está diciendo entonces que antes de la destrucción nuestro corazón es altivo. Si se trata de un creyente,
es muy mala cosa cuando empieza a enorgullecerse, a enaltecerse, a creerse muy importante. Es muy mal asunto, porque Dios mismo se encarga de aplancharlo. Como decimos coloquialmente, porque tarde o temprano vamos a ser humillados. Hay otro proverbio un poco atrás, en Proverbios 16-18. Proverbios 16-18 repite el asunto. Dice, Proverbios 16-18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia. Antes de que uno se quiebre, generalmente es soberbio. Y luego dice: y antes de la caída, la altivez de espíritu, que es lo mismo en enaltecimiento. Entonces, cuando la persona es soberbia, altiva, es casi seguro que le llega el momento de caer y de ser quebrado, destruido. Y por eso decimos que, ¿cómo es una persona que se enaltece a sí misma? Es altiva y está en grave peligro. Pero también no solamente es altiva, sino que una persona que se enaltece a sí misma es presumida. Una persona presumida. El presumido tiene ínfulas de grandeza. El presumido no le gusta obedecer, sino que lo obedezcan. Exige respeto, y muchas veces sin merecerlo. Tiene ínfulas porque muestra un aire de superioridad y se cree más importante de lo que en verdad es. Es un narcisista. Y nosotros sabemos que esa palabra narcisista viene de una leyenda mitológica griega. Y la leyenda cuenta que había un joven hermoso llamado Narciso en la mitología griega. Y este bello joven iba todos los días a mirar su reflejo, el reflejo de su rostro en el agua de un lago. Y él estaba fascinado con su hermosura, con su propia imagen. Y el día en que el lago se secó, entonces lloró y lloró, porque ya no podía el lago mostrarle su reflejo y admirar su belleza. Entonces nació ese dicho, ¿no? Un narcisista es el que está centrado o centra todo su interés sobre su propia persona. Y entonces se mira: qué bello soy, qué hermoso soy. No hay nadie como una persona como yo. Eso se llama narcisismo. Es un ser egocéntrico que se cree el centro del universo. Anda en las nubes y no se da cuenta de la realidad. Por eso es presumida la persona. Es la persona que tiene un alto concepto de sí misma. Y la palabra de Dios nos enseña que uno no debe creerse más que los demás, o uno no debe creerse más de lo que en realidad es. Y eso está en Romanos capítulo 12:3. El apóstol Pablo habla de este tema en Romanos capítulo 12:3. Él dice lo siguiente: Romanos 12:3. Y está hablando de la santidad, ¿no? Parece que para uno ser santo como Dios manda, también hay que curarse uno de ese mal. Dice: digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros en la iglesia, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno.
Está diciendo aquí el apóstol Pablo, uno no debe creerse más que los demás y menos en la iglesia. Y parece que esa es una de las consecuencias del pecado. Hay personas que vienen de estratos humildes, logran ir a la universidad o logran progresar en los negocios, y sobre todo cuando van a la universidad salen sufriendo de doctoritis. O algunos se vuelven arribistas, ¿no? Como nunca tuvieron muchas privaciones en su infancia. Entonces logran tener una posición, un estatus social y económico, y entonces ya se creen de mejor raza, de mejor posición. Si eso se da en la iglesia, pues eso es un comportamiento ridículo. Todo lo contrario. Aquí Pablo dice que nosotros tenemos que pensar con cordura. Nadie tenga un más alto concepto de sí mismo, sino piense con cordura. ¿Y qué es eso de pensar con cordura? Significa ser sobrio con respecto a la apreciación de sí mismo. Uno tiene que ser equilibrado en la apreciación que uno tiene de sí mismo. Una persona sobria es una persona que está en sano juicio, evalúa y juzga las cosas apropiadamente. Y últimamente aprendí una palabra que nunca la había oído, que cabe en este momento. Una persona sobria no es una persona nefelibata. Yo no había oído esa palabra, nefelibata. ¿Y qué es eso? Es alguien que no ve la realidad como es. No ve la realidad, vive soñando. Y no solo con respecto a los demás, sino también con respecto a sí mismo. Porque esa persona a veces se engaña a sí misma y cree que es una gran persona, piensa que está en la mejor posición que los demás, piensa que sus hijos son lo mejor, y su prepotencia lo lleva fuera de la realidad. Y eso puede pasar en la iglesia. Algunos piensan a veces, o Satanás los tienta, y entonces empiezan a decir: yo soy el más dotado en la iglesia. ¿Qué harían sin mí? Yo cómo he servido en la iglesia. Cuando yo enseño o dirijo algo allá, eso es importantísimo. ¿Qué harían sin mí? Soy una de las personas más preparadas y más inteligentes. ¿Quién sabe teología como yo? Y cuando una persona empieza a envanecerse de esa manera y a pensar de esa manera sobre sí misma, no está pensando con cordura. Está teniendo un alto concepto exagerado de sí misma. Y decía yo que por eso es que el Señor dice: el que se enaltece será humillado, el que sube va a bajar otra vez. Y por eso decía que esto es como una ley de causa y efecto. Igualmente, al contrario, el que se humilla será enaltecido. Y tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, Filipenses 2:5-9. El ejemplo propio de nuestro Señor Jesucristo, Filipenses 2:5-9. Yo creo que allí está supremamente claro lo que nuestro Dios quiere de nosotros. Dice lo siguiente en Filipenses 2:5, dice: haya. O sea, eso debe estar en la iglesia. Así debe ser la iglesia. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Qué tal el Señor diciendo: no, yo soy el Verbo, el Hijo de Dios, el Cristo? Todo yo lo he creado. ¿Que voy a ir yo a la tierra ya a untarme con los pecadores y más encima a morir en la cruz?
si yo aquí estoy bien? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dice la palabra. Él es nuestro ejemplo. Y entonces, en conexión con eso, nosotros aprendemos que la honra o el enaltecimiento debe ser el premio de la humildad, no al contrario. Por ejemplo, en Proverbios 15:33, nuevamente vamos al libro de la sabiduría. Proverbios 15:33 dice lo siguiente. Proverbios 15:33 dice: el temor de Dios es enseñanza de sabiduría. O el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Para que uno sea elevado y bendecido por Dios, debe primero venir la humildad. Entonces, el temor de Dios y la humildad van juntos. Donde está el uno está el otro. La humillación de Cristo fue antes que su exaltación, cuando fue resucitado y elevado al trono del universo. Pero tuvo que ser humillado antes. Y eso ha sucedido en la experiencia humana. Algo que es muy humano. Hay personas que fueron humilladas, pero luego Dios las colocó en un sitio de honor. Por ejemplo, cuando Dios escuchó la oración de Ana en el Antiguo Testamento y le dio ese hijo, ¿cómo adoró Ana al Señor y prorrumpió en alabanza? Primera de Samuel 2:1. Primera de Samuel 2:1. ¿Cómo fue la oración y la adoración de Ana? Después de que Dios la bendijo, después de haber estado triste, sentirse miserable y haber clamado con amargura en su corazón a Dios, y Dios la bendijo. Mire lo que dijo Ana adorando al Señor. Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Dios, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan. Los que una vez fueron prósperos y se llenaban sus vientres, llegó el tiempo en que les tocó alquilarse por pan. Y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol o al infierno, y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Esa sí es una oración de adoración, en el reconocimiento de que la honra es el premio a la humildad. Y entonces también nosotros vemos que Dios responde a la oración de los corazones humillados.
Salmo 119, 67. Yo no estoy seguro de si uno va al Señor con un corazón altanero y altivo, Dios lo vaya a escuchar. Porque en el Salmo 119, versículo 67, ¿qué dice allí? Dice el salmista, es un testimonio, dice: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Entonces él da testimonio de que hubo un tiempo cuando andaba descarriado, desviado, hasta que Dios lo disciplinó. Y entonces comenzó a obedecer la palabra de Dios. Y le da gracias a Dios por eso. Muchos han sido humillados bajo la aflicción y aprendieron a conocerse a sí mismos y a humillarse delante de Dios. Si no hubiese sido así, tal vez no hubieran acudido a Dios y no se hubieran arrepentido y no hubieran recibido el perdón de Dios. Pero fue después de la disciplina de Dios, de que Dios los quebró y se arrepintieron, que empezaron a volverse serios y fieles. Y por eso mismo David, también en el Salmo 32:8, ¿qué decía? David en el Salmo 32:8, él daba testimonio de cómo es que Dios actúa. ¿Cómo es que Dios actúa con nosotros? Salmo 32:8. Y dice aquí David lo siguiente, dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Es el Espíritu Santo hablando, ¿no? El Espíritu Santo hablando a David, pero hablándole a usted y a mí también. ¿Y qué nos está diciendo aquí? ¿Qué le está diciendo la palabra a usted? Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Entonces lo que está diciendo aquí, a través de esta ilustración de los animales, del caballo y de la mula, la enseñanza es para usted y para mí, es para usted. No sea obstinado y terco, no sea como el caballo o como la mula. La mula, por ejemplo, es uno de esos animales. Yo nunca he visto una mula en una exhibición ganándole a los caballos. Parece que es tosuda, y alguien dijo usando, es algo estúpida, no aprende. El caballo es más dócil, pero también a veces es terco y solo obedece por la fuerza y el sometimiento del jinete. Entonces el Señor dice: no sean como el caballo ni como la mula. A nosotros que no tienen comprensión, son indómitos, y cuando los montan brincan y patean porque quieren deshacerse del jinete. Y entonces el jinete tiene que apretar la rienda o el cabestro para sujetarlos y dominarlos. Si nosotros actuamos como los animales y somos estúpidos, obstinados y tercos, pues el Señor va a usar métodos severos y a veces dolorosos, castigos dolorosos, para humillarnos e instruirnos, porque la disciplina es divina para el caso de los creyentes. Es por eso que el profeta Jeremías, vamos a mirar a Jeremías, hay un versículo que me gusta, está en Jeremías 31, versículo 18. Jeremías 31, 18. Está obviamente el profeta, Dios hablando a través del profeta.
el Espíritu Santo, hablando al profeta, por medio del profeta. Y dice aquí Jeremías 31:18, escuchando, dice Dios, es Dios, escuchando, he oído a Efraín. ¿Quién es Efraín? Es Israel, y más concretamente creo que era el reino del norte. He oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Convierte y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Entonces Israel reconoció que Dios lo corrigió. Como novillo indómito, como caballo indómito. Y Dios mismo lo corrigió, lo disciplinó, lo doblegó y lo convirtió. Porque a veces, si no es así, nosotros los pecadores no vamos a responder. Ahora, algunos en la iglesia, y parece que estoy hablando en términos generales, no solo en muchas iglesias, parece que eso es, he hablado con pastores que me dicen lo mismo. Algunos en la iglesia tuvieron a veces, algunos hermanos, una época de prosperidad. Entonces les empezó a ir bien en los negocios, aumentó la cuenta bancaria, propiedad aquí, propiedad allá, carro aquí, carro allá. Y luego se llenaron de prepotencia, haciendo alarde de su trabajo, de sus posesiones. Y se empezaron a descuidar. Dejaron de orar, dejaron de leer la Biblia, dejaron la Biblia tirada por allá en cualquier lugar y no la leyeron más. Empezaron a fallar al culto de adoración. Y las golosinas del mundo los distrajeron. Y Satanás los engañó con sus tentaciones hasta que finalmente cayeron en desgracia. Y como el hijo pródigo, al fin se dieron cuenta de su locura y regresaron arrepentidos buscando a su padre. La humillación fue antes que la honra, y fue de esa manera como fueron quebrantados, para que fueran humildes, porque el que se ensalza será humillado y el que se humilla será enaltecido, dice el Señor. Ahora, como conclusión a esto, hermanos, en verdad, debiéramos buscar ser la mejor persona en la iglesia. No hay nada de malo en eso. ¿Qué de malo hay en que usted quiera ser aquí el primero, el mejor? Eso me parece bien, pero no para figurar, sino para servir. Sea el primero no para figurar, sino para servir, para ayudar a los otros. No para que se sienta como que yo soy muy importante, que no se meten conmigo. Me faltaron al respeto. La actitud altiva y presumida es un defecto del carácter cristiano. Nos coloca fuera de la realidad, porque empieza uno a creerse lo que no es. Si usted es sencillo y humilde, Dios lo va a levantar. Yo creo eso. Si uno es sencillo y humilde, Dios lo va a levantar. Ya lo vimos. Y hay otro salmo, que es el Salmo 138:6, que refuerza eso que acabo de decir. Salmo 138:6. Salmo 138:6 dice lo siguiente. El libro de los Salmos está lleno de este asunto. Salmo 138:6 dice: porque Jehová es excelso. ¿Qué quiere decir la palabra excelso? Quiere decir Dios es primero, es eminente. Dios está sobre todas las cosas, Dios es perfecto. Eso es, porque Dios es excelso.
y atiende al humilde. Y cuando hablamos del humilde no estamos hablando del que anda sin zapatos, que duerme en la calle, sino que estamos hablando de la humildad de corazón. Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si somos altivos y altaneros, Dios nos mira de lejos, a distancia nos trata. Entonces, mire hermano, roguemos a Dios, ruega a Dios para que usted se vea conforme a la realidad, que podamos medirnos no según nuestros propios ojos, sino según Dios. Así debe ser. Salmo 19, 12, 14. Salmo 19, 12, 14. Esto es unas palabras de David impresionantes. Salmo 19, 12. Salmo 19, 12. Dice ahí lo siguiente. David se pregunta, ¿no? ¿Quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién puede entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. O sea, David decía, de pronto yo no me he dado cuenta de mi problemática. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Y por eso lo que realmente está diciendo aquí David, y eso se lo he escuchado a un predicador, lo que está diciendo David es: líbrame de las faltas secretas, de las que he cometido, las que he olvidado, de las que no me he arrepentido, de las que se han cometido en mi corazón, pero no han sido llevadas ante Dios para arrepentirme de ellas, de las que he cometido sin saber que eran pecados por mi ignorancia, y de las que he cometido en privado, por las que me daría vergüenza si la gente la supiera. Roguemos a Dios para que podamos ser medidos con el metro de Dios. Entonces, hermano, sea sencillo, no sea terco. Uno debe saber escuchar, a veces saber pedir consejo, entender que uno necesita de otras personas y no creerse tan autosuficiente. Porque una última escritura es Proverbios 29:1. Proverbios 29:1 dice algo interesante sobre lo que acabo de decir, de ser humilde, saber escuchar, aprender a que lo corrijan a uno. Esa es otra, hay que aprender a que lo corrijan a uno. Dice Proverbios 29, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Dice, el hombre que lo reprenden, pero endurece la cerviz. ¿Qué es eso de la cerviz? Es el cogote, como dicen coloquialmente, es la nuca, ¿no? Hay personas que no agachan la cabeza y le dicen, mire, no está bien, no es así. Le aconsejo esto: endurecen la cerviz, no agachan la cabeza. Y entonces dice aquí la Biblia que cuando le venga la ruina no habrá manera de solucionarlo el problema, porque no escuchó, no atendió. Primero, pero ante todo este asunto, primero que todo debemos depender del Señor Jesucristo. Primero que todo.
Si usted empieza a hacer las cosas confiado en su propia sabiduría humana, sin tener en cuenta a Dios, comenzó mal. Porque eso es arrogancia. Cuando usted empieza a decir, no, pues que todo lo que yo he hecho, mire, soy muy inteligente. ¿Quién sabe como yo? Mire cómo me está yendo a mí de bien, es que me buscan. Y ni siquiera ahora nuestro Señor, que es el dueño de la vida, pues eso es una actitud arrogante. De manera, hermanos, que ¿qué vamos a hacer? Porque esto que yo he dicho es para todos, es para mí también. ¿Qué vamos a hacer con este asunto? Sea sencillo, no sea terco, no se enaltezca, porque es que el que se enaltece será humillado. Sea sencillo, humilde, porque el que se humilla, Dios lo levanta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuántas cosas hay que tenemos que pedirle perdón a Dios y arrepentirnos? Porque nos han perjudicado, han afectado nuestra relación en la iglesia, con las personas, ha trastornado nuestra personalidad. Y todo eso se lo atribuimos al pecado. Vamos a orar.